Bueno, pues ahora sí, bienvenidos todos, bienvenida Liliana, bienvenidos a Trabajos de Cerebro Derecho, con este temazo, ¿verdad? Temazo, temazo de la vida. Este y el de la vez pasada, yo creo que si nosotros entendemos lo importante es que son papá y mamá en nuestra vida, vamos a sanar muchos asuntos, no solamente el asunto del tema con papá como tal, sino todos los beneficios que trae. Y yo creo que ese es el gran regalo de la charla para ustedes el día de hoy, que van a empezar a mirar a papá con nuevos ojos. Cada uno de nosotros tiene algo que sanar seguramente con papá, por eso estamos aquí. Y entonces es mi turno. Vamos a hablar desde el punto de vista de la biodescodificación, lo que yo sé, lo que yo creo, mi percepción, mi conocimiento y mi experiencia. Entonces, primero que nada, voy a hacer un pequeña síntesis de algo que ya hablé la vez pasada cuando hablamos de mamá. Y es esta configuración biológica que todos tenemos, bueno, como seres humanos, la naturaleza dispuso que para poder sobrevivir, pues nos agrupemos, tenemos que pertenecer a un grupo. Es parte de nuestra información más primitiva, el pertenecer al grupo. Y el primer grupo, el más primitivo, es sin duda lo que hoy llamamos familia. Está conformada por el macho alfa, la hembra alfa y la descendencia. Para que podamos ir ampliando los términos, porque a mí me gusta que, bueno, pues no en balde hemos sufrido, dicen los que saben, 4 millones de 4 millones de años de evolución. El ser humano lleva 4 millones de años de evolución. Entonces, para que valga la pena entender esto, la configuración ha ido modificándose y hoy por hoy creo que debemos referirnos no como al macho y la hembra, sino como la energía masculina y la energía femenina que pueden dar sostén a esto que llamamos familia. Porque en todas las familias, para mantenerse en equilibrio, tiene que haber una energía masculina y una energía femenina, más allá de los genitales. Por eso podemos encontrar en familias homoparentales o parejas homoparentales que una persona lleva la energía masculina y la otra lleva la energía femenina. Pueden terminar esa relación y estar en otra relación y de pronto cambiar los roles, ¿no? El que tenía la energía masculina en una, hoy tiene la energía femenina, porque estamos hablando de energías y a mí me parece que es más amplio si lo vamos comprendiendo así. Entonces, la energía de la madre y la energía del padre, o la energía masculina y la energía femenina, aportan a la familia, aportan al grupo, a la tribu, al clan, como le queramos decir, una información que es distinta pero complementaria. Es muy importante que no perdamos de vista esto. Desde mi punto de vista, cada una de estas energías aporta algo distinto, pero complementario. ¿Ok? Ninguna energía es mejor que la otra, ninguna es más que la otra o más importante que la otra. Deberíamos convivir en una armonía en donde los dos somos complementos, no somos más que el otro. El grave error también de miles de años de la humanidad es creer que el hombre o la energía masculina está por sobre la energía femenina y eso es un gran y lamentable error histórico, ¿eh? Histórico. No hablamos de 10 años, hablamos de miles de años o cientos de años, tal vez, miles de años, porque yo creo que las escrituras, por ejemplo, la Biblia en sus Génesis y en su Levítico, nos hablan ya de conductas muy, muy machistas, ¿no? Y tienen pues miles de años de haberse escrito esos textos. Entonces, la energía masculina ha querido estar por sobre la energía femenina por milenios y ha generado una serie de cosas, de mecanismos alrededor de esto para poder ser
o para poder imponerse por sobre la energía femenina. Y eso, desde mi punto de vista, ha traído decadencia al género humano y hoy estamos viviendo crisis de humanidad muy importantes. La energía masculina, ¿qué aporta desde mi conocimiento? Aporta estructura, contención, protección, aporta también, si bien la madre nos alimenta, el padre nos provee ese alimento, entonces debe ser proveedor del alimento no solamente físico. Yo decía la vez pasada que la madre nos vincula con nuestras emociones, con nuestro lado femenino, con nuestra parte intuitiva, pero entonces también el padre nos aporta lo más importante para hacerle frente a esta dimensión en la que estamos. Acuérdense que somos una conciencia que habita un cuerpo físico y que venimos a este plano a experimentar cosas en el plano físico. Y el padre, la energía masculina, nos da las herramientas necesarias para desarrollarnos en ese plano físico. Eh, no significa que mamá no nos aporte nada, sino que están en otra área de la conciencia que nos ayudan a ver todo de manera holística. Es muy importante que aprendamos también a ver estos conocimientos desde el plano holístico. No hay división, somos una unidad, pero como unidad tenemos que tener complementos. Entonces el padre está relacionado con lo pragmático, con lo concreto, por eso tiene mucho que ver con la prosperidad. Para mí, la prosperidad, a diferencia de la abundancia, la prosperidad tiene que ver con lo material, mi trabajo, mi dinero, mi casa, mi carro, y eso lo otorga el padre o nos da las herramientas el padre. Por eso el padre está vinculado con el trabajo, ¿no? También el padre nos aporta algo muy importante, que es ese sentimiento de pertenencia. Él es el que nos reconoce. En las culturas antiguas, en las culturas milenarias, no solamente de América, sino de muchas partes del mundo, era el patriarca, era el alfa, el que decidía, este sí es de la tribu, este no es de la tribu, este no pertenece a la tribu, ¿no? ¿Ustedes alguna vez leyeron o vieron una obra fantástica de Rudyard Kipling que se llama El libro de la selva? Aunque sea, lo hayan tal vez visto en su versión infantil de dibujos animados. Bueno, cuando el cachorro humano se queda huérfano y una loba lo lleva a la manada, el alfa es el que dice, no, este no pertenece a la manada y lo quiere echar. Es la ley de la selva, les dice. Este no pertenece y este nos puede traer desgracia porque es antinatural, ¿no? Entonces el alfa, el macho alfa, no se comporta como un ser malvado que no quiere a un pobre niño huérfano, sino a una conciencia que obedece unas leyes naturales en donde sabe que un cachorro humano pertenece a otra tribu, a otra manada, ¿no? Entonces, el padre nos aporta eh, el reconocimiento. Cuando encontramos en las relaciones con los padres dificultades, como por ejemplo abandono, desprotecciones, padres que fueron ausentes, padres que no protegieron por lo mismo, podemos encontrar personas que están desarrollando patologías o situaciones derivadas de la falta de reconocimiento. Es decir, para el inconsciente es de suma importancia, es de vital importancia, es de vida o muerte sentirse parte de la manada. Y el padre es el que nos da ese reconocimiento. Bien, porque no nos reconoció dándonos el apellido. Fíjense cómo a través de los siglos, también como entes sociales, hemos desarrollado estrategias, simbolismos para identificar este reconocimiento. Uno de ellos es darle mis apellidos. Primero tengo unos apellidos que me dio mi padre y yo se los doy a mis hijos como una manera de reconocer
que forman parte de mi tribu, de mi cueva, de mi clan, ¿no? Entonces, cuando un papá no le da sus apellidos a su hijo, genera en el inconsciente un conflicto de falta de reconocimiento. Hijos fuera del matrimonio, donde el matrimonio también ha sido creado como un ente, como una figura simbólica que representa el reconocimiento y, por supuesto, el pertenecer. Cuando un padre no reconoce a su hija porque él quería un hijo varón y resultó que nace una niña, hay una falta de reconocimiento también ahí. Cuando un papá a su hijo varón no, o a su hija no le reconoce absolutamente ningún logro, ¿no? Cuando no le puede reconocer las cosas que hace, las cosas que logra, hay una falta de reconocimiento. Cuando me dicen, ya vi algunos mensajes que aparecen aquí de improviso en donde me dicen, yo no conocí a mi padre nos abandonó, etcétera, etcétera, están generando un conflicto muy importante de falta de reconocimiento. Yo les dije la vez pasada, una mamá no puede ser papá y mamá al mismo tiempo. Lo mismo ocurre con un padre. Un padre no puede ser mamá y papá al mismo tiempo. El ser humano, como un ente holístico, una conciencia, necesita las dos energías para encontrar su equilibrio. Ante la ausencia de alguna de las dos energías, lo que yo recomiendo siempre es que o mamá que se queda con los hijos, o también hay padres que se quedan con los hijos, eh, logren una armonía en ellos mismos, logren un desarrollo pleno en sus vidas, para que ayuden a transitar a sus hijos en esta fase de la ausencia de papá o de la ausencia de una madre. Pero pues aquí resulta que es donde realmente nos empezamos a encontrar con dificultades. Si yo crecí con un padre ausente, pues seguramente mi madre no tiene las herramientas para que me ayude a transitar esta ausencia. ¿Qué pasa con el inconsciente? El inconsciente, una de sus grandes características es que es atemporal. ¿Qué significa? Que no entiende ni de pasado, ni entiende de futuro, entiende de presente, solamente vive en el presente. Y cuando hay una situación choqueante que no logra trascender o logra gestionar, el inconsciente se queda atorado y es ahí donde podemos decir cosas como hay que sanar a nuestro niño interno, porque una parte de nuestro inconsciente quedó atorado en una niñez que vivió, por ejemplo, un abandono de padre. Eh, Cuando estas cosas ocurren, entendemos que una parte de la psique de las personas no logró madurar, no llegó a la adultez emocional. Llega un punto en el desarrollo natural de los seres humanos en donde ya no deberíamos necesitar ni a papá ni a mamá. Yo creo que la consigna como padres es darle a nuestros hijos todas las herramientas emocionales para que se vayan de casa. Pero esto resulta ser que ante una cultura como la latina, principalmente, pareciera ser que estoy blasfemando, ¿verdad? Contra las creencias del clan. Porque encontramos familias, decimos aquí en México, las familias muégano. ¿Saben lo que es un muégano? Seguro los mexicanos sí saben lo que es un muégano, ¿verdad? Es un dulce de azúcar, donde masa de harina, donde están pedazos de harina juntos unos con otros, unidos con el azúcar líquida que los hace como una bola, así todos juntos, ¿no? Bueno, pues en México y en muchos países latinos creemos que las familias tienen que ser así. Papá, mamá, los hijos, y cuando los hijos se casan, pues se traen a las mujeres y luego aquí a los nietos. Y si no tengo para dónde, pues para arriba les construyo, y si no tengo para arriba, para los lados o para abajo, pero aquí todos juntos, ¿verdad? Y el dicho popular es, donde come uno, comen dos, o tres, o cuatro, o 10, o 15, o 17, ¿no? Al final, pues, Dios proveerá, lo que creemos, ¿no? Y claro, Dios provee, pero en el orden natural de la conciencia, nuestros hijos
tienen que abandonar nuestro nido o dejarlo, abandonarlo no, dejarlo, transmutarlo para ya construir sus propias vidas, sus propios nidos. Y aquí es donde podemos encontrar también un gran problema, papás y mamás que no entienden esto y generan en sus hijos muchas codependencias. Bueno, pero vámonos un poquito más tarde. ¿Qué sucede más atrás? ¿Qué sucede cuando vivo una herida de abandono, cuando hay una desprotección porque mi padre o no estaba, o no me reconoció, o no me dio sus apellidos, o fui fruto de un matrimonio, de hijos fuera del matrimonio, o sí estuvo mi papá, pero como si hubiese estado un sillón porque no me ha aportado nada, o era violento, o era alcohólico, no se vinculó conmigo, no me reconoció nada. Bueno, pues es lo mismo. Es exactamente el mismo conflicto, solo que de diferentes matices, hacia diferentes formas de expresión, pero es exactamente el mismo conflicto. Así que cuando yo les pregunto en la consulta, ¿estuvo tu papá? ¿Fue un hombre ausente o presente? No, pues estuvo presente porque allí estaba todo el día. Ah, bueno, pero te abrazaba, te besaba, jugaba contigo, te decía qué bonita eres, o te decía, muy bien, campeón, tú vas a poder. No, ni me veía. Al contrario, me decían que me callara porque mi papá se iba a enojar si les hacíamos ruido. Imagínense ustedes, qué grado de ausencia, ¿no? Bueno, hay diferentes niveles de ausencia también que hay que aprender a reconocerlo. Cuando esas cosas ocurren en la niñez muy temprana, ese desarrollo natural se interrumpe. Y entonces, aunque yo biológicamente ya tengo 20, 25, 30, 35, 40, una parte de mí sí que sigue necesitando a papá. Sigue necesitando a un padre, porque sigo en una inmadurez emocional. Y entonces inconscientemente estoy buscando en mi pareja principalmente de manera individual a un padre, a una idealización de un padre. Fíjense bien, ¿eh? Les dije hace un rato, hay diferentes niveles de ausencia. A un padre busco yo en mis parejas, un padre como mi papá, ausente, desprotector, violento, o un padre que no quiero, que nunca quise, pero que idealicé, al padre que nunca tuve. O bien, fíjense bien, tuve un papá que, no, hombre, me resolvió todo. Yo le decía, papá, brinca, y él decía, ¿qué tan alto, hija mía? ¿Qué estoy buscando? ¿En qué creó en mí? Pues una codependencia. No me dio tampoco las herramientas para hacerle frente a un mundo que se abría sobre mí, sino que mi padre, en sus muy buenas intenciones, me resolvió todo. Y entonces yo busco un marido o un novio que me resuelva todo. ¿Me dan cuenta? Porque mi inconsciente idealiza a un padre que era perfecto. Normalmente no los encontramos todo lo contrario, porque para el inconsciente es menester que atravesemos ese momento y maduremos. Pero otras veces sí, encontramos a ese hombre ideal, que es como mi papá, que me cuida, que me protege, que me pone en una vitrina de cristal ahí donde no me pasa absolutamente nada. Y entonces me doy cuenta que mi vida se empieza a tornar aburrida, desencantada, sin propósito. Yo me he encontrado muchas personas que me dicen, es que yo no tengo por qué quejarme y sin embargo me siento vacía. Tengo un marido que me ama, que me resuelve, que tiene dinero, que me lleva a viajar y todo, pero hay algo de insatisfacción en mí. Claro, claro que sí, porque no has encontrado el propósito de tu vida, porque no tienes las herramientas, porque siempre te resolvieron. ¿Me siguen? Entonces, puede haber muchas variaciones de cómo se puede manifestar estos conflictos con papá. Hoy quise hacer un recuento, les digo que es de manera muy general. Vamos a ver si con las preguntas que nos exponen vamos resolviendo cosas más específicas. Pero en general, la gran mayoría de las personas sufren heridas, sobre todo las mujeres, porque vamos a ser claros, el 95, 98% de mis consultas son mujeres y yo creo que de la doctora igual, pero bueno, no voy a hablar por ella, pero en el 95%, 96, 98%, perdón, de las consultas de mi parte son mujeres. Y la gran mayoría de estas mujeres traen heridas de abandonos muy profundos con sus padres.
padres que no fueron los padres que ellas hubiesen querido. Padres que fueron ausentes en muchas cosas, ¿eh? Tanto en sobreprotección, como en ausencia, como en desvalorización, etcétera. Hay muchas maneras. Hay que ir viendo cada caso. ¿Y cómo se pueden ir manifestando? Bueno, se manifiestan desde problemas en lo sexual, en las parejas, en lo económico, por supuesto en lo económico, o sea, lo pragmático, y se puede manifestar también en las codependencias en mis relaciones, se puede manifestar también en mis patologías, ¿no? Puedo presentar patologías de abandono, dependiendo cómo se vaya manifestando y cada caso es distinto. Pero hay muchas maneras en las que unas heridas de abandono se pueden manifestar en un padre ausente. Y por último está la madre, mamá, eh, femenina, que hizo el rol de padre, en donde vemos madres autoritarias, madres controladoras en exceso, madres padres por el contrario sumisos, ¿no? Que vivíamos en un matriarcado que podía haber sido muy duras conmigo, y entonces ahí también podemos ver cómo se cambian los roles de papá y mamá, o las energías, para no confundirnos, y entonces podemos también entender que puede haber, el conflicto está en la energía masculina, pero no porque mi padre me haya abandonado, sino porque tal vez mi mamá tomó el rol masculino y entonces empezó a manifestarse así, una mujer muy dura, muy controladora, muy autoexigente y exigente con los demás. ¿Qué pasa? ¿Por qué mis papás, por qué mi padre no puede ser el padre que yo hubiese querido? Pues definitivamente porque también trae su historia. Porque si ustedes se pueden ver, cada una de ustedes, las que vinieron aquí porque tienen un conflicto que sanar con su papá, se pueden reconocer como personas que han sufrido heridas de abandono, pues es muy seguramente sus padres también vivieron historias de abandono, historias muy profundas de abandono, en donde a los hombres, y no es justificación, pero tenemos que empezar a entender esto, a los hombres se nos tiene prohibido vincularnos con nuestras emociones. Socialmente hablando, los hombres cargamos con la necesidad de ser duros, de ser, ¿cómo les digo?, más fríos, ¿no? Sin vincularnos con nuestros sentimientos y mucho menos expresar nuestros sentimientos, ¿no? Porque, bueno, pues hay incluso entre las mismas mujeres, ¿no? Yo veo el comportamiento social de un hombre en donde, pues, no sé, voy a comentar una tontería si ustedes quieren, pero un hombre que le gusta, por ejemplo, ir por sus hijos a la escuela. Y entonces las mismas mujeres de la familia, ay, eres un mandilón, ¿verdad? Yo me nota, yo he visto, por ejemplo, a mí me gusta estar en la medida de lo posible con mis hijas en la escuela. Y he recibido críticas de mujeres que me dicen, ay, eres un mandilón. ¿Me siguen? O sea, ese tipo de enseñanza y de creencia sociocultural también nos afecta. También afecta nuestra masculinidad. ¿Por qué? Porque estamos obligados, aunque no queramos, a cumplir el rol del que no se vincula, del que no llora, del que no pide perdón, del que no se arrepiente, del que no da, ¿no? Sino al contrario. Estamos obligados a cumplir ese rol. Hay muchas personas, muchos hombres que se acercan a la consulta, que les repito, es una minoría de hombres en comparación con las mujeres que se acercan a la terapia, que cargan este conflicto, ¿no? Es que a mí me enseñaron que llorar es de niñas, ¿no? En México tenemos un refrán, jugando, decimos vieja el último, denigrando a la mujer, pero diciendo, pues si eres vieja y si eres mujer, es malo, ¿verdad? Eres lo más ínfimo. Entonces, es una cuestión muy importante que tenemos que tomar en cuenta. A veces mi padre me quiere, pero no sabe cómo decirme que me quiere, porque nunca le enseñaron a él cómo decir esto, porque tampoco tuvo un padre que demostrase su amor. Y a lo mejor tengo un padre que la manera de expresar su cariño es trabajando todo el día, ¿no? Y podemos encontrar padres que no se vinculan con sus hijos en un abrazo, pero se creen que trabajando 14 horas diarias es la manera de expresarles que les quieren, ¿no?
Claro, es un error de la percepción, porque es un conflicto, más bien es una condición sociocultural esto. Pero no nos dicen esto, no nos enseñan a vincularnos ni con nosotros mismos ni con los que nos rodean. Hoy más que nunca, desde mi punto de vista, urge que sanemos las heridas con papá, que regresemos a reconfigurar mi relación con mi padre, aunque ya no esté en este plano. A entender que mi padre fue el padre que pudo ser, no que yo hubiese querido que fuera. Entonces, quiero proponerles que durante unos segundos cierren sus ojos y recuerden a su papá. Cierren sus ojos un momento. Las que tengan a su padre o las que ya no lo tengan, recuerden a su padre. Véanlo, visualícenlo, respírenlo. Ahora recuerden un momento en el que ustedes se hayan sentido profundamente desprotegidas. Pueden verse cada una de ustedes, cada uno de ustedes, los hombres que están aquí, como niños desprotegidos, como adolescentes, como hombres y mujeres desprotegidas. ¿Pueden verse ahí? Bueno, vean esa imagen de cada uno de ustedes en un momento de sus vidas en donde les hubiese gustado que su papá estuviera ahí para decirles, no pasa nada, estoy contigo. Ahora, vean que si ustedes logran verse como ese niño desprotegido, están viendo a su papá siendo el mismo niño desprotegido. La misma desprotección que ustedes en algún momento de su vida sintieron, es muy probable que su padre también la haya sentido. Y es momento de decirle a papá, a ese niño abandonado y lastimado, que no está solo, que lo amamos. ¿Sí? Que estamos ahí para él, así como él estuvo de la manera en la que pudo estar. Si logran hacer esa transmutación, van a poder ver a su papá de otro modo, aunque ya no esté aquí. ¿Sí? Porque sí está aquí. En cada célula de su cuerpo está. Ok. Doctora, ¿qué te pareció? No, pues maravilloso, maravilloso porque yo creo que el mensaje es muy claro y lo que tú dices es muy cierto, somos 50% de mamá y 50% de papá. Y viendo un poco los mensajes que nos han compartido nuestros amigos, nos preguntan cosas como, bueno, ¿y si mi papá nunca lo conocí? ¿Y si de pronto mi papá nunca estuvo en la infancia o en la historia o nadie habla de mi papá? No importa. De todas maneras, así como nos decías tú, Luis Fernando, las células de tu cuerpo saben quién es papá. Y lo importante es que todos nos vinculemos desde el alma, o sea, no nos vinculemos desde la personalidad. La personalidad es una careta. ¿Sí? La personalidad es parecida a la máscara que ahora tenemos que utilizar para protegernos del virus. Es una invención. Esa personalidad tiene unos discursos, unas maneras de expresarse, pero realmente ahí no es donde nosotros vamos a sanar a papá ni a mamá. La sanación sucede en un plano mucho más alto, es en el plano del alma, del corazón. Por eso es importante, más allá de las preguntas que todos podamos tener, de que, bueno, y si mi papá me hizo esto, y si mi papá me hizo lo otro, y si mi papá nunca estuvo, y si sí estuvo, o sea, esos son diálogos de la personalidad. La personalidad es una invención. Entonces es muy importante que ustedes vean que ahí no pasa nada. Y bueno, yo creo que ya la invitación está muy, muy clara desde lo que nos ha expuesto Luis Fernando. He visto a varios de ustedes tomando apuntes. Entonces, antes de empezar mi parte con respecto a las constelaciones, si te parece bien, Luisfer, ¿Sí? no sé si quieras agregar algo más. No, son todos tuyos. Vale, entonces, los que quieran hacer este ejercicio conmigo, es simplemente una verificación de cómo su biología se manifiesta frente a una información.
Si tienen un papelito pequeño, más o menos de este tamaño, quiero que escriban la palabra papá y la acerquen al pecho. Colóquensela aquí cerca al pecho, al lado del corazón. Y permítanle a su cuerpo que experimente sensaciones. Esa es la manera como nuestro cuerpo se manifiesta, a través de sensaciones. Pueden ser sensaciones físicas, pueden ser emociones, pueden ser recuerdos, pueden ser sensaciones de peso, adormecimiento, calor, frío. Todos esos son los mensajes de la mente subconsciente. Obviamente no son lógicas, ¿no? Pero sí me interesaría saber de pronto si algunos de ustedes quieren compartir lo que ustedes sienten cuando acercan ese papel al pecho. Y vamos obviamente a arrancar nuestra parte de la explicación de las constelaciones familiares y cómo nosotros podemos darle una nueva mirada a nuestro papá desde esta filosofía. María C. nos dice suspiro. Esos suspiros a veces pueden ser tristeza, añoranzas, ¿no? Miedo, nos dicen llanto, me gusta, muy bien. Sentí fuerte atracción, pesado, sensación de paz, bueno, muy bien. Alegría, escalofrío, dolor de estómago. Lo que sentí es certeza, protección, diversión. Bueno, añoranza, tristeza, suspiro, dolor de cabeza. Bueno, miren toda la maravilla de sensaciones que ustedes han obtenido tan solo de hacer este pequeño ejercicio. Entonces, vamos de nuevo, o no de nuevo, vamos a continuar navegando ahora por los terrenos de las constelaciones familiares. Y de verdad, de corazón, espero que ustedes empiecen a mirar a su papá como nunca antes lo habían visto. Entonces, empecemos diciendo que todos aquí somos hijos. Seguramente no todos somos padres o madres, de pronto no todos somos hermanos, pero todos somos hijos. De acuerdo con Bert Hellinger, quien es el creador de las constelaciones familiares, él dice que el primer paso para estar bien en la vida es estar en armonía con tus padres, ya que de ellos se nos ha dado la vida. Imagínense ustedes en un plano muy del universo. El universo quiere traerte a la vida. Y la única manera para traerte a la vida es a través de un padre y una madre. Entonces, a través de ese padre y de esa madre, se nos ha dado la vida. Y es muy importante tomar a estas dos figuras, padre y madre, para que puedas tener la fuerza para poder vivir tu vida y hacer las cosas según como quieres. Entonces, cuando tú piensas que es difícil aceptar a tu papá, que es difícil honrarlo por la forma en que te trató, porque te abandonó o por la razón que tú tengas, pues nos quedamos atrapados en esas historias, en el reclamo, en la crítica y nos esclavizamos por eso. Es como que nos quedamos en un eterno niño o niña heridos y nunca salimos de ahí. Y realmente es que nos quedamos como esperando a que él nos dé lo que nunca nos dio. Y eso pues obviamente no va a suceder. Cuando nos quedamos desde el niño interior reclamando y como esperando que él nos dé eso, pues ahí nos vamos a quedar por muchos, muchos años. Entonces, así como decía Luis Fernando, lo que papá no te pudo dar es porque él tampoco lo tuvo, él tampoco lo recibió. Entonces, él hizo lo mejor que pudo con lo que tenía y con lo que sabía. Tomar o aceptar a tu padre te libera, ya que te abres a aceptar en ti todo lo bueno que ese hombre también tiene. Y que para empezar, que te dio la vida, que eso es lo máximo que le puede dar a uno un papá y una mamá también. Y es suficiente para que todos nosotros estemos agradecidas y lo respetemos. Hace 8 días, cuando estábamos hablando de mamá, estábamos hablando de que ser mamá no depende de las características morales, no depende de cuán sacrificadas somos nosotras como madres, ni cuán abnegadas, ni cuán dedicadas. Depende de un acto, y el acto es engendrar y parir un hijo. La contribución del padre es en dar esa célula que permita la concepción de un nuevo ser. Y esa es una gran contribución, eso no lo hace cualquiera. Por eso es importante que más allá de las historias, honremos a ese hombre que se unió con mamá y milagrosamente produjo la concepción de nosotros en esta tierra. Todo lo negativo que tiene tu papá puede que también esté en ti. Al aceptar a tu papá tal y como es, vas a estar en paz con sus características
y solo entonces vas a poder cambiar en ti lo que no te gusta de él. Si nos quedamos en la crítica, en la queja y en el reclamo, nunca vamos a lograr nada más de eso. Cuando tú aceptas a papá con todo lo que él es, incluso lo malo, tú puedes cambiar en ti lo que no te gusta en él. Bueno, el tomar a tu padre entonces te permite separarte de él de una manera sana y amorosa, estar en paz y hacer que tu vida sea mejor cada vez y cada día, ¿no? Pero eso sí, eso implica que estemos viviendo desde el adulto emocional. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros aceptamos y nos responsabilizamos de hacer todas las cosas, como, digamos, por nosotros mismas, todas las cosas que le hemos exigido a él, ahora lo hacemos nosotros, ya en un adulto emocional. Luis Fernando nos estaba hablando de todas las cosas buenas que significa para una persona el tomar a su padre. Y realmente bajo las constelaciones familiares podemos entender la maravilla de contribución que es la fuerza masculina para todos nosotros. Aquí les voy a nombrar algunas, digamos que son las más importantes, pero es interesante que ustedes las conozcan. El primer beneficio, digámoslo así, de vincularnos con papá es que nos alineamos con la fuerza para lograr lo que nosotros queremos. ¿Cuántas personas no están en la vida haciendo proyectos, planes, sueños, ideas, objetivos, hacen recortes y ponen todos esos mapas del tesoro y vision boards que todo el mundo hace y no pasa nada? No son capaces de salir a la vida a buscar los recursos para llevar a materializar todos esos sueños. El otro beneficio que tenemos por vincularnos a papá es que ganamos seguridad y confianza para triunfar. En otras palabras, nos da la autoestima. El tener a papá bien cómodo en el corazón nos da la autoestima. Y la autoestima es simplemente sentirnos merecedores de que tenemos derecho a la vida como tal, a que nos pasen cosas buenas, a que nos reconozcan, a que nos vean y a que nosotros mismos nos reconozcamos y nos veamos. También nos da la posibilidad o nos da el permiso para utilizar nuestros talentos, pero de manera positiva. Cuando tenemos muchos talentos y los utilizamos para hacer daño a alguien, esa persona no ha vinculado bien a su papá en el corazón. Y también la habilidad para pedir lo que tú quieres. Hay 3 movimientos que se dan para ser abundantes. Uno es el dar, el otro es el recibir y el otro es tomar. Si tú todo el tiempo estás dando, pues obviamente no va a venir la abundancia hacia ti. Si tú todo el tiempo estás recibiendo, pues faltan 2 dinámicas ahí complementarias. Entonces todos tenemos que ser muy conscientes de dar, de recibir y de tomar. Tomar lo que tú has trabajado, tomar lo que te mereces, tomar lo que lleva tu nombre, tomar lo que has venido cultivando, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre estas situaciones de desorden. Para los que nos han venido siguiendo durante varios Zoom, me han escuchado decir que en las familias todos tenemos nuestro lugar. En la historia familiar, en la historia del clan, llega un momento en donde nosotros entramos a la vida. Una vez nacemos en las familias, ya han pasado muchas historias. La historia no empieza cuando nosotros nacemos. Nosotros llegamos en un pedazo de la historia de la familia, en un momento muy determinado. En ese momento que nosotros llegamos a las familias, se nos da un lugar. Generalmente es el lugar de los hijos, ¿no? Somos hijos de ese sistema. Pero hay veces en donde este hijo, con el tiempo, se desordena. Y resulta que se cree el papá de sus hermanos o la mamá de su mamá, o se cree más grande que su mamá o que su papá. Y eso crea una gran disfunción en toda la familia y la gente anda mal entre ellos y la vida no fluye. Entonces les voy a dar unos ejemplos de desórdenes que tenemos con nuestra figura paterna. Uno de los primeros desórdenes que notamos es que el papá no tiene una posición en la casa, no tiene una posición en la familia. No quiere decir que viva con nosotros necesariamente, pero nadie habla de él. Hablar de él es un conflicto, se vuelve un secreto. Eso es mejor ni hable de su papá porque ese señor nada que ver, ¿cierto? O ni hablen de ese abuelo que se bebió toda la plata de la finca, o de pronto que ese señor fue un adicto, que ese señor nunca estuvo acá, ese señor hizo mucho daño. Y de esa manera y con esos relatos estamos excluyendo al padre de la familia, o al abuelo o al bisabuelo. A veces lo hacemos
de generación en generación. Y nos damos cuenta, las mujeres nos sentimos muy poderosas de que aquí esto es un matriarcado y aquí los hombres son de adorno, ¿no? No necesitamos los hombres. Y esta posición excluye la fuerza masculina del clan. Hemos sabido de muchas historias en donde la mamá pues tiene que ser mamá soltera, está solita, tiene que abandonar el pueblo por el que dirán, o a veces la mamá, por cualquier razón o situación, la mamá se enfrenta a su maternidad sola. Entonces esta mamá a veces como que elimina la memoria de ese padre para su hijo y nunca habla del padre con su hijo. Es importante que nosotras reconozcamos que como mujeres somos muy poderosas y está muchas veces en nosotras el poder de decirle al hombre con el que tenemos un hijo que es papá. ¿Cuántas historias no hemos sabido de que hay mujeres que nunca les contaron a ese hombre que fue papá? Pero es importante que reconozcamos su contribución porque las mujeres solas somos estériles. Necesitamos la presencia de un hombre para engendrar vida. A veces un gran error que muchas madres hacemos es que excluimos al padre de nuestros hijos porque mi historia con este hombre no es buena. Entonces, como él no me amó de la manera que yo quería, como no estuvo para mí, no me ayudó, no me dio como el cariño o las circunstancias que yo quería, entonces no le cuento una buena historia a mi hijo y excluyo a su padre. Esto genera muchísimo problema en el hijo y en el sistema en general. Como les venía diciendo, somos 50% de mamá y 50% de papá. Y no importa si la unión entre mamá y papá duró un minuto, una noche o toda la vida. Tenemos que reconocerlo a él con esa contribución que hizo para que nosotros existiéramos en el mundo. A veces creemos que nuestra mamá nos dio todo y que nuestro papá no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y como les venía diciendo, solas las mujeres no podemos ser mamás. Y a veces el hecho de no incorporar a nuestro padre hace que tampoco nos vinculemos con lo masculino que hay dentro de nosotros. Y aquí hay algo que sí me gustaría explicarles a todos ustedes. No importa si somos hombres o mujeres, todos tenemos las dos energías disponibles dentro de nosotros. Todos podemos desarrollar nuestro femenino y nuestro masculino, seamos hombres y mujeres. A mi consulta llegan muchas mujeres identificadas con lo masculino, por ejemplo. Y son excelentes trabajando, excelentes buscando títulos, logros, tienen cosas materiales, pero se relacionan pésimamente con la pareja. Se relacionan pésimamente con su mamá, no pueden tener hijos, no saben entender al otro, no son empáticas, son como muy masculinas. Y también obviamente en mi vida conozco, no como consultantes, pero en mi vida me rodean hombres que son muy femeninos, son hombres muy sensibles, artísticos, son supremamente empáticos y son muy sensibles a las emociones del otro. Y eso no tiene nada que ver con nuestras elecciones sexuales. Es simplemente la energía que está disponible para nosotros. Entonces, cuando nosotros no estamos incorporando papá de una manera sana, no podemos contactarnos con lo bueno y la fuerza y el poder que da la energía masculina en nuestras vidas. Entonces, no conseguimos trabajo, nadie nos llama para la posición a la que tenemos todos los títulos y no nos llaman para esa posición en el trabajo. O a veces nos quedamos en un mundo de sueños y en el mundo emocional de la mamá y no pasa nada en la vida. A veces no queremos salir de la compañía de mamá y explorar el mundo y aventurarnos y generar, no sé, cosas nuevas. Entonces, eso es lo que nos habla de la falta del vínculo con el padre. Entonces, ¿cuál es la invitación desde las constelaciones familiares? Que todos empecemos a transitar ese camino buscando lo que nos hace falta, es decir, lo que hemos excluido. Y a veces podemos vivir con papá y a veces lo excluimos porque papá fue distante, porque él fue frío o porque me pegó alguna vez. Entonces lo excluimos del corazón, ¿sí? Podemos tener una conversación muy chévere con él, tener una conversación normal con él, pero en el corazón lo excluimos. Los hijos tomamos a nuestro padre a través de la madre. Y aquí es importante que nosotros expliquemos esto. Cuando una mamá abraza a su hijo, se apodera del hijo y no deja que el padre se acerque. Entonces, nosotros como hijos crecemos sintiendo que no tenemos el permiso de nuestra mamá para ir hacia el padre. ¿Y a cuántos no les ha pasado esto?
A veces la mamá no confía en el hombre, ¿no? En el padre del niño, y entonces el niño crece escuchando este constante rechazo de la mamá por su pareja o expareja. Entonces, nosotros vamos creciendo en la vida con una mirada impregnada de ese rechazo que tenía mamá por papá. Y nosotros, como somos muy leales a la mamá, entonces también rechazamos a nuestro padre. Entonces se dan cuenta cómo en un momento dado dejamos de ser hijos y nos volvemos del tamaño de nuestros padres y quedamos atrapados en los líos amorosos de nuestros padres. Perdemos el derecho a mirar a papá y a mamá como lo que son, como los grandes. Algunas personas dicen, yo no tengo papá, yo no conocí a mi papá. Y hay muchos dichos en Latinoamérica que dicen, padre no es el que engendra, padre es el que cuida, padre puede ser cualquiera, madre solo hay una. O sea, fíjense la violencia implícita que hay en esas expresiones allí. Y nos comemos el cuento, ¿no? De que eso es así, que la mamá es algo, no sé, para idealizar y que el papá es un pobre diablo, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros en un acompañamiento de constelaciones es hacer que la persona vea a su papá como nunca lo vio. Y de esa manera es un gran regalo que la persona se hace a sí misma, porque la misma mirada que le ofrece a ese hombre es la misma mirada que se da a sí misma. Hay que aceptar a papá, hay que aceptar lo que pasó en su historia. A mí me han contado historias muy tristes de hombres que a los 9 años les toca salir de la casa a rebuscarse la vida, ¿no? A trabajar en el mercado. Imagínense un niño de 9 años. ¿Quiénes de ustedes tienen niños de esas edades? Imagínense su hijo trabajando en el mercado, haciendo lo que puede hacer un niño a los 9 años. Esa es la historia de muchos papás de nosotros o muchos abuelos de nosotros. Fueron historias duras y difíciles y aún así sobrevivieron su infancia, llegaron a la adultez y transmitieron la vida. Y ahí hay una grandeza. No hace falta que nos vayamos a visitar a papá y lo invitemos a comer, le compremos un carro. No, no hace falta eso. Pero si en el corazón tú estás siendo fiel a tu mamá y a todo el rechazo que tu mamá tiene por su expareja o su pareja, pues nunca vas a poder acercarte a tu papá en el corazón. ¿Qué es lo que pasa en la situación en donde hay padres separados? Entonces, el hijo mayor o incluso la hija mayor se desorganizan y en vez de ser solo los hijos, se suben al nivel de pareja de mamá. Y aquí esto genera muchísimas consecuencias. Y es que cuando este hijo que se vuelve la pareja de mamá, pues su corazón va a estar hacia mamá y no va a poder abrir espacio para una pareja. Entonces, muchas de ustedes tienen este hombre que todo el tiempo está mirando por mamá y los hermanos y no está para ustedes, ¿cierto? El dinero tiene que ir para mamá y hay poquito para el proyecto que tienen con ustedes. Estos hombres su corazón mira hacia mamá y es una lealtad porque sienten que tienen que proteger a mamá. Entonces no los culpen, simplemente este hombre no está disponible en su corazón. O a veces cuando estamos siendo la pareja de mamá, porque papá no estuvo, entonces yo me busco parejas que no estén tampoco disponibles. Me meto con hombres casados o los hombres se meten con mujeres casadas, mujeres que no están disponibles. Entonces fíjense cómo el desorden, cuando nos metemos en las historias entre papá y mamá, eso nos desordena y no nos deja tomar nuestra vida y hacerlo nuestro. Entonces, yo como mamá tengo que darle el permiso a mis hijos para que miren a su papá con respeto y le den la honra. Las mujeres vamos por la vida creyendo que eso fue de casualidad que con él tuvimos los hijos y realmente yo quiero pensar de que el universo no juega los dados. Si ese hombre se cruzó por tu camino y te volviste mamá con él, debió haber una razón muy poderosa para que la unión de la historia familiar tuya con la historia familiar de él creara un hijo que sirviera para anclar esos dos clanes, ¿sí? Entonces, eso no es tan casual de que uno fue mamá con un X, una persona, no sé, de un encuentro de una noche. Entonces, cuando nosotros le damos el permiso a nuestros hijos de que incluyan a su papá, ellos pueden finalmente ser hijos y se quedan en su sitio de hijos y ya no necesitan desorganizarse. Entonces, para todos ustedes que resuenan con esta historia, en donde se sienten como metidos en las historias entre papá y mamá y sienten que pobrecita mamá porque papá le fue infiel o pobrecito papá o pobrecito, bueno, si ustedes resuenan con esto, quiero que cierren los ojos y le digan a su mamá en su corazón, por favor, mamá, por favor, te pido permiso para amar a papá
tanto como te amo a ti. Bueno, voy a hablarles de una situación que le hemos denominado la hija de papá. Esta hija de papá se identifica con una pareja previa de papá, previa a su matrimonio con mamá. Hay historias de nuestro padre antes de conocer a mamá, en donde tuvo noviazgos intensos, en donde pudo haber tenido la ilusión de casarse con esa mujer, en donde incluso pudo haber hijos, o pudo haber abortos, o pudo haber una historia muy intensa. Y por esas cosas de la vida, esa historia se quedó como abierta, como en veremos, como en el tintero, como en remojo, cuando mamá aparece en la vida de papá y papá decide escoger a mamá. Esta primera mujer queda herida en su corazón y esa energía queda mezclada con la energía de papá. Entonces nosotros cuando llegamos a la vida siendo los primeros hijos y sobre todo cuando somos mujeres, quedamos intrincadas con esta mujer que quedó como en veremos, ¿no? Como que, ¿cómo así que pasó acá? Entonces quedamos como atrapadas en este destino difícil de esta primera mujer. Esto lo vemos mucho en constelaciones y lo podemos organizar en constelaciones, pero si a ustedes les resuena esa historia, allí esta hija queda como enamorada de su padre y ve a su madre como un rival. ¿Cuántas de nosotras no estamos todo el tiempo entre papá y mamá defendiendo a papá y peleando a mamá? Bueno, hay 4 posiciones que rápidamente quiero mostrarles a ustedes con respecto a papá, que tienen mucho que ver con cómo nos llega la abundancia a la vida. Entonces, la primera posición que podemos tener frente a papá es rencor, rencor hacia papá. Pensamos, cuando estamos como con esa sensación de rencor hacia papá, vamos a pensar que el mundo allá afuera es muy malo y yo no puedo confiar en nadie. De pronto confío en los de mi familia, pero afuera no. Entonces tenemos mucha dificultad en establecer relaciones duraderas, con confianza, porque como todo lo que viene de afuera es terrible, mejor dicho, no me expongo, quién sabe qué me van a decir, esta persona algo busca, eso siempre hay segundas intenciones. Cuando estamos con ese discurso frente a la vida, eso es una ramificación de que no hemos vinculado bien a papá. Entonces desconfiamos de lo desconocido, ni pensar en salir de la ciudad, ni pensar de irme lejos de casa a explorar el mundo. No, eso no puede suceder. Entonces nos quedamos pequeñitos, ¿no? Y todo lo que yo digo del exterior, todas las quejas y todas las críticas que yo hago del mundo exterior es exactamente la radiografía de lo que yo opino de mi propio papá. Entonces, en esta situación, como nos quedamos pequeñitos y no aceptamos a papá y no vamos afuera a la vida, no nos llega el dinero, porque los niños no necesitan dinero. La segunda posición que tenemos con papá es una pena profunda. En nuestro corazón, cuando cerramos los ojos, cuando hablamos de papá, estamos muy sintonizados con las dificultades que tuvo papá en su infancia. Pobrecito mi papá. Incluso las personas utilizan palabras diminutivas, es que mi papito, pobrecito, ¿no? Es que le fue tan mal en la infancia, es que el abuelo le pegaba tanto, ¿no? Pobrecito, es que todo el mundo le rompió el corazón, no pudo hacer su vocación porque le tocó sacrificarse tanto por sus hermanos o por nosotros, ¿no? Estamos viendo a papá como con una pena profunda. Entonces, ¿qué consecuencias tiene eso en nosotros? Entonces yo me alineo a la tristeza y al sacrificio, a la limitación de mi papá. Entonces yo no me permito encontrar mi vocación. ¿Cuántas veces no vemos gente brillante que tiene todos los títulos de la vida y no son felices? No encuentran ese éxito y ese brillo en su profesión. ¿Y cuántas veces no vemos personas sin mayor educación que les va tan bien en la vida? La diferencia entre el uno y el otro no son los títulos ni la educación, es que el primero no tiene vinculado a su padre, el segundo sí. Yo les he contado mucho la anécdota de este colega que tuve cuando estaba trabajando en Colombia en un hospital. Este hombre es intensivista. Para que un médico sea intensivista ha tenido que estudiar por lo menos 2 especialidades, o sea, medicina, una especialidad y la especialidad de intensivismo. Son gente muy estudiada y este hombre no podía conseguir empleo.
Entonces se la pasaba haciendo los reemplazos y las maternidades de las demás personas porque él no podía conseguir empleo. O sea, en este caso, él está con una pena muy profunda hacia su padre. ¿Cuántos de nuestros hijos en edad de salir de la escuela y empezar la universidad no tienen ni idea qué van a hacer de la vida? No tienen vinculado a papá. Bueno, la tercera posición frente a papá es sentir culpa. Cuando nos sentimos culpables es cuando nosotros decimos, uy, me siento muy mal de que yo fui tan duro o tan dura con mi papá. Solo le he visto los defectos a mi papá. Mi papá mira todo lo que nos dio y yo siempre fui la hija o el hijo problemático. Nunca admiré a mi padre. Entonces, este vínculo va a traer muchos problemas con nuestra creatividad. No vamos a saber solucionar nada, no vamos a ver la luz al final del túnel, nunca, nos volvemos pesimistas y pues obviamente nos vamos a quedar también estancados en la vida, ¿no? Nunca voy a salir de mi zona de confort, todo me va a dar miedo, todo qué angustia y voy a sentir que no me merezco nada. Entonces, ojo aquí porque el tema del merecimiento también tiene muchos vínculos con papá. Y la última posición que podemos tener con papá es el orgullo y la insolencia hacia nuestro papá. Entonces, a veces nos encontramos con que en el corazón miramos a papá así como por encima del hombro, lo vemos como chiquito y tenemos cosas así como que decimos, es que yo no admiro a mi papá, él es un pobrecito, un pobre diablo, él no sabe, él no tiene educación, él no sabe, me toca a mí hacerle todo, ¿no? Entonces nos creemos muy, muy grandes y vemos a papá como esa pobre cosa ahí, como que caridad de pronto es lo único que se merece. Entonces, eso genera una profunda insatisfacción en nosotros los hijos, porque si mi papá no es suficiente, la vida para mí no es suficiente. Y ahí sí podemos tener toda la plata, todo el dinero en nuestra cuenta bancaria, no va a ser suficiente. Hay personas que aparentemente son muy exitosas por fuera, y por dentro los marca mucho esa insatisfacción. Tienen una maravillosa esposa, unos hijos increíbles, tienen un buen carro, una casa, un título, viven absolutamente insatisfechos. Y pierden el sentido común, ¿no? Y no se adaptan a nada. Entonces, las personas que tienen muchos problemas adaptándose a la vida, generalmente son personas que tampoco han vinculado esta energía de papá. Bueno, finalmente, vamos a hacer un ejercicio como hicimos con mamá. Vamos a decirle unas palabras a papá. Así que todos los que me quieran acompañar, simplemente voy a hacer una pequeñita meditación con papá para que ustedes empiecen a colocarse frente a papá de tal manera que papá les pueda dar, ustedes puedan tomar, ustedes sean los pequeños y las pequeñas y su papá sea grande. Y no importa si no lo conocieron. Entonces, los que nos quieran acompañar, cierren los ojos y relajen el cuerpo lo más que puedan. Traigan toda la atención a su cuerpo y toda la energía a su cuerpo. Sean muy conscientes de la posición que tiene su cuerpo en la silla o en la superficie donde están. Vamos a respirar muy profundo. Vamos a tomar aire por la boca y exhalamos por la nariz. Y lo vamos a hacer de una manera muy relajada, soltando los músculos del abdomen, del cuello, de los hombros, relajando las piernas. Y vamos a concentrarnos en una imagen de papá. Quiero que lo imagines enfrente de ti. Enfócate en esta imagen. No importa la edad que tú o él tengan en esta visualización. Ahora le vas a decir a papá desde tu corazón: papá, te tomo tal y como eres. Tú eres mi padre y te tomo como mi padre. Tú eres el único y verdadero. Si tú eres mi padre, yo soy como tú. Y todo lo que estaba en ti también está en mí. Y estoy de acuerdo con que así sea. Tomo todo lo bueno que me diste, papá. Es suficiente y me basta. El resto lo hago por mí misma o por mí mismo. Querido papá,
He recibido la vida de ti. La tomo y la respeto. Hagas lo que hagas y estés donde estés, yo me quedo en la vida. Me arraigo en la vida. Y con lo que he recibido de ti, voy a hacer algo muy bueno. Ahora quédense con esta sensación y respiren muy profundo. Y expandan esa sensación que les dejaron estas frases en su cuerpo. Expándanlas todo lo que más puedan, de tal manera que tengan la sensación en todo el cuerpo. Y cuando estén listos y listas, a su ritmo y a su tiempo, pueden traer la atención de nuevo a la silla donde están y abren los ojos. Y ojalá nos compartan cómo se sintieron. Muy bien, dice, el machismo inicia con la mujer. Bueno, pues es que aquí este comentario me gustó mucho porque entraríamos en un debate de quién fue primero, si el huevo o la gallina, ¿eh? Sí. Entonces, realmente es complicado a estas alturas saber de dónde se inicia. Pero si bien es cierto, la mujer ahora se ha convertido en un instrumento para preservar el machismo. Eso es cierto. Y si bien no sabemos, o yo no podría decirles quién origina, o quién inicia con esto, es un círculo vicioso que lleva miles de años, ¿eh? Mujeres que se creyeron la historia de que los hombres tienen que ser así y así educan a sus hijos, ¿no? A ser así, como machos. Y luego los machos pues tienen que preservar esto y se hace la bola de nieve. Hoy lo cierto es que podemos cambiar, al final no importa el origen ya, importa que hoy, tomando conciencia, podemos educar de un modo diferente a nuestros hijos e hijas, ¿eh? Porque también es cierto, una madre puede desear que su hija se encuentre con un hombre que la respete, la quiera, la ame, pero si esa mujer como mamá no se respeta ni se ama a sí misma, el hijo va a saber, va a entender más lo que la mamá hace que lo que le dice. Dice. Entonces ahí también es un conflicto, ¿no crees, Liliana? Sí, ahora que te escuché hablar, el tema del machismo y todas estas cosas, pues el problema es que ahora tenemos un feminismo alocado, ¿no? Entonces, ningún extremo es muy bueno. Casualmente, y valga la cuña, valga el comercial, estoy trabajando en un curso de cómo sanar el útero de la mujer. Y no me estoy refiriendo a miomas, fibromas, no, estamos refiriéndonos al ser mujer. Estamos muy dolidas en el útero y es precisamente por todas las cosas históricas que nos han sucedido, ¿no? Y eso lleva a una cosa y a la otra y entonces terminamos en una sociedad patriarcal y bueno, en fin. Pero cuando nosotros encontramos nuestro centro, estos discursos de machismo y feminismo ya no tienen sentido. Es correcto. Y todos estamos en nuestro sitio. Sí. Es correcto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Así como urge sanar la feminidad, también urge sanar la masculinidad. Ese masculino represor, ese masculino violento, ese masculino ausente, ese masculino desprotector, claro, inhibido, que genera machismo y que lo fomenta y que además genera violencia, pero que al mismo tiempo se violenta a sí mismo, ¿eh? O sea, yo no conozco, si ustedes lo conocen, preséntenmelo, pero yo no conozco una persona que en el fondo de su corazón disfrute o sea feliz violentando a una mujer. Esa alma es un alma atormentada también, que está proyectando su tormento a través de la violencia. Y hay diferentes maneras de ser violentado, ¿eh? Y eso se los digo constantemente a las mamás que vienen a mi consulta y me dicen, es que yo no quiero que mi hija lo haga. Bueno, pues entonces, primero cambia tú para que le enseñes a tu hija. Si tú permites, si tu marido, vamos a poner un ejemplo muy rápido, así sencillo. Si tú permites que tu marido te pegue, te da una bofetada, y tú lo permites, estás enseñándole a tu hija cómo la tienen que tratar. Así de duro, ¿eh? Le estás diciendo a tu hija, así te tienen que tratar. Entonces, hay que empezar a cuestionarnos y a responsabilizarnos de las decisiones que tomamos, ¿eh? También vayamos haciendo eso. Entonces,
Aquí es una corresponsabilidad. Eso es lo que yo creo. Déjame seguir leyendo. Dice, fíjate, en Facebook, bueno, pues muchos mensajes. Mi papi fue un buen padre. Ya empezamos con problemas. Y lo digo en el mejor de los sentidos. ¿Qué es un buen padre? Alguien que me diga, por favor, qué es un buen papá. Porque nos han enseñado, al igual que, ¿te acuerdan que decíamos esto la semana pasada de las buenas mamás? A las que les hacen monumentos los 10 de mayo. ¿Qué es un buen padre? Bueno, Lorena dice, mi papi, fíjate lo que nos dijiste tú hace El rato, ¿verdad? chiquito. El Ok, chiquito, el sí. pobrecito, y la historia concuerda, encaja perfecto. Mi papi fue buen padre, tal vez no buen marido, pero a nosotros nos amaba, perdón. Estuvo cuadrapléjico año y medio, y de los 8 años solo, perdón, y de los 8 hijos, solo yo lo cuidé siendo la antepenúltima de los hermanos y pasé mucho con él durante su agonía hasta el último momento. Falleció hace 25 años y lo sueño mucho. Fíjate qué interesante, ver al padre así chiquito y reducido, ¿eh? Pobrecito, hay que cuidar al papá. Claro, Exacto. claro, claro. Pero ahora, dice ella, cuido a mi madre, no le dice mami, Ella sí es grande. y así es la grande, que tiene 81 años y es súper controladora, ¿eh? ¿Qué tal? Hay que cuadrar tu lugar en la familia, ¿no? Porque mamá controladora fue una mamá abandonadita, ¿sí? Ella de pronto no tuvo ni siquiera a su mamá, te tiene a ti. Entonces seguramente tú estás intrincada con la abuela, con la mamá de tu mamá. Así ¿Decides es. el desorden que tienes? Ahí está. Entonces por Ahí eso la está. vida no fluye. Exacto, por eso la vida no fluye. Luego de veras nos tenemos que cuestionar qué está pasando, ¿no? Eh, Fíjate, dice Melissa Ortega, mi mamá fue quien me dijo de esta plática. Dicen que nada es coincidencia. Justo en ese momento necesito sanar mi relación con papá. Entender que no puedo cambiar, sino aceptar. Puedes cambiar tú, Melissa, a tu papá no, ni tienes el derecho, ni puedes hacerlo. Puedes aceptarlo, que no es lo mismo que resignarnos, ¿eh? Ujú. Por favor. Ahora solo me toca abrazar lo que sucede y aprender de todo esto y hacerme más fuerte. Claro, por supuesto, por mi relación con mis padres y por la futura pareja que atraiga a mi vida. Fíjate qué interesante también el reconocer lo que puedes estar vibrando y quién puedes atraer, ¿no? No sé de Maravilloso. repente cómo estar bien, pero mi madre me ayuda mucho. Y no solo con lo que me dice, sino el hablarme de espacios así. Bueno, pues qué bueno que estás aquí, Melissa. ¿Quieres comentar algo, Liliana? Imagínate que estás conectada con el universo y que recibiste tu vida a través de ese hombre. Es como cuando, por ejemplo, Luis Fernando te va a hacer a ti un regalo y él te lo ofrece con todo el cariño y tú ni siquiera lo tomas. ¿Cómo crees que se va a sentir Luis Fernando? ¿No? Entonces lo mismo se siente el universo, como que, oye, toma tu vida a través de las personas, a través de los intermediarios por los cuales la recibiste. Y así estamos nosotros como todo el tiempo diciéndole al universo o a Dios o al cosmos o al programa maestro, mira, sabes que no me gusta mi vida por estos dos personajes, papá y mamá. Entonces imagínense el bloqueo energético que nosotros nos producimos al estar en esa posición frente a papá y a mamá. Entonces siempre imagínense todo como una gran pintura, como una gran, visualicen el gran esquema de las cosas para que puedan entenderlo o aceptarlo más bien mejor. Así es. Miren, hay muchas en el chat del Zoom, hay muchos casos así como muy particulares que, bueno, merecen un apartado. Pues, o sea, lo que me refiero es que por el formato y por el tiempo a veces no nos podemos extender caso por caso. Así que vamos a ir, desde mi punto de vista, seleccionando cosas muy generales para que les sirvan, porque detenernos en cosas muy particulares estaría muy complicado. Pero quiero leerte esto que no sé, es que tienen aquí un nickname un poco raro, BNKPCB, que no sé quién es, pero que le mando un saludo. Dice, el ejercicio paterno es guiado y construido por la madre. Si le permite tener voz y papel en la crianza, el padre no es tan ausente. Pero si decide solo ser el sustento, el padre ejerce su papel ausente y solo como proveedor. Bueno, no podemos generalizar, hay casos muy particulares también, pero es cierto, inclusive si el padre no decide no ser padre de ese hijo, tiene un padre
Y hay muchas mamás que lo niegan. Y hay muchas mamás que no les hablan a sus hijos de sus papás o les consiguen papás sustitutos. Y esto también es un conflicto para el hijo, porque no se siente reconocido en el inconsciente. El inconsciente no lo engañas. Al hijo de manera consciente le puedes decir, mira, este es tu padre, cuando no lo es. Y a lo mejor lo ama y a lo mejor lo respeta y a lo mejor lo cría como su hijo. Pero el inconsciente sabe. Y cuando él dijo, esto no es general, no suele, o sea, no es que pase siempre, pero de pronto hay personas que crecen con esa sensación de no pertenecer al clan. Como que están en una familia que no están, que no son. Se sienten tan distintos, incluso al padre. Dicen, es que este es mi padre, pero no me reconozco en él, ¿no? Entonces ahí hay un vacío que la mamá puede solucionar hablándole de su padre. Tu papá no decidió no estar, porque al final es una decisión que el hombre tomó. Y es una manera de también traerlo, ¿no? De también ponerlo en su lugar, ¿no crees? Absolutamente. Sí, permitámonos desde nuestro adulto emocional contarnos una mejor versión de papá. Porque es que sí, a veces papá ni siquiera está porque papá muere o papá está en la cárcel o papá tiene otro hogar o por lo que sea. Qué mejor que le dejemos a nuestros hijos una buena historia de quién es papá. Porque algo bueno le debimos ver a él, ¿no? Como madres. Algo te gustó de él, ¿verdad? O algo resonaste con él, Claro. que estuvieron juntos, aunque sea para concebir al hijo. Pero algo pasó. Claro, volvemos a lo mismo, ¿eh? Hay situaciones particulares, por ejemplo, personas, bueno, hijos productos de una violación o de un abuso. Son cosas que hay que ver así, detenerse en lo particular. Pero en lo general, hay muchas personas que pueden resonar con esta historia. Y mira, esta otra. Y cuando estás sola, dice Araceli, cuando estás sola con tu hija, ya que el padre desapareció, le cuentas la verdad a tu hija. Luego regresa cuando ya nació el bebé, cuando ya nació la bebé. Quiero suponer que le contaste a tu hija ya cuando tu hija tiene capacidad para comprender lo que pasó, ¿verdad? Luego regresa cuando nació la bebé y quiere unirse a uno, o sea, unirse a ti. Pero uno ya no desea. Luego la hija reprocha a la madre porque no se casó con su papá. ¿Quieres decir algo? Sí, tengo algo que decir. Bueno, ahí la hija está mezclada en las historias de papá y de mamá. Entonces, para este caso y todos los casos que resuenen igual, en su corazón, visualicen a sus padres y díganles a ellos, la historia entre ustedes la dejo con ustedes. Así es. Yo soy su hija o hijo y Claro. ya. Y eso los vuelve a colocar en donde ustedes son. Claro, en este caso tu hija debe entender que su relación con su papá es una relación con su papá. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, Araceli, tú tienes una relación con tu hija y una relación con ese hombre que es el papá de tu hija. Que tú decidiste no incorporarlo como pareja, pero es el padre de tu hija. Y está en ese lugar. Y tu hija tiene que, no sé qué edad tenga tu hija, no sé en qué momento ella pudo reprocharte esto. Me da la sensación de que ya esos tipos de cuestionamientos pueden estar en el ámbito de la adolescencia, ¿no? Cuando ya nos cuestionamos la realidad. Entonces, a la hija hay que ubicarle y decirle, o sea, no es que no le estás privando de la relación con su padre, simplemente que tiene un lugar. Cada uno de ustedes en esta triada tiene un lugar y ella tiene y le puedes ayudar a entenderlo y a tomar ese lugar que le corresponde. Siempre desde el amor. Porque bueno, en tu historia no nos dices lo que tú le dijiste a la hija del papá, no le dijiste si en algún punto le hablaste del dolor, lo doloroso que fue para ti, no nos dices muchas cosas, o qué el padre de tu hija le habrá contado. En fin, a veces el ego nos dice cosas y distorsionamos las realidades. Pero Dice yo lo creo que le conviene. exactamente, dice lo que le conviene. Pero yo creo que hay que poner las cosas en su lugar, y empezando por cada uno de ustedes tiene un lugar ahí, ¿eh? Y tu hija lo tiene que entender. Si tú eres coherente con esa historia, tu hija lo va a hacer, ¿no? Lo va a lograr. Pero bueno, aquí hay muchas aristas. Ya casi nos vamos, doctora, ¿eh? Ya casi nos vamos. Ahora sí, otra vez se nos fue muy rápido el Sí, sí. tiempo. Dice María C., mi padre no estuvo, no le tuve nunca, me casé con un hombre que nació el mismo día. Doble. Llevo años tratando de incorporar a papá en mi vida y ahora entiendo que él me cuida. Entiendo su vida, le abrazo en mis sueños. Mi padre tuvo que irse por el mundo justo a los 9 años. Cuando
mi hijo mayor tenía la edad, cuando tenía esa edad veía a mi padre. No entendí muy bien la historia, María C., pero bueno, desafortunadamente no podemos detenernos así como para darles la voz, porque hay muchísimos mensajes, pero quiero entender que tu padre fue ausente y que tú misma te encontraste en tu vida un hombre ausente, como pareja, ¿no? Como pareja. Entonces, esta última parte que dice, mi padre tuvo que irse por el mundo justo a los 9 años. Quiere decir que cuando tú tenías 9 años, ¿no? Cuando tú tenías 9 años, o no entendí bien, cuando mi hijo mayor tenía esa edad, veía a mi padre. Híjole, sí está un poquito O confuso sea, esto. ella veía el reflejo de su padre en su hijo, Sí, es eso, a eso se pensando, refiere, sí. A ver si nos pensando que aclaras su un poquito. papá, claro, muy pequeñito le tocó salir de casa o lo que haya sido. Claro, Claro. claro, claro, por supuesto. Es que nos proyectamos en el macho ausente, ¿verdad? Siempre tenemos que buscar inconscientemente al macho que no está. Y también es otra historia, ¿eh? ¿Cuántas mamás depositan en el hijo la responsabilidad de ser el hombre de la casa, ¿verdad? Claro, sobre todo el hijito mayor, pero por ejemplo, para las personas que resuenan con el caso de María C. y María C. también, en tu corazón dile a tu hijo, gracias por mostrarme eso, que lo había excluido, porque tu Claro, hijito fue un espejo de esa situación del abuelo, así que, y muy seguramente él y el abuelo estarían conectados por fechas, me parece, pudiera ser, pero este es el seguro. servicio, uno de los servicios que prestó tu hijito para el árbol, reconectar con el abuelo. Claro. Mira, vamos a leer un par de preguntas más, si me lo Vale, permites, y nos vamos. Pero son vale. dos que son dos en una. Es Abecu y Alita. Abecu dice, pero mi pregunta es, ¿qué pasa con un padre que abusa sexualmente de su hija? Y Alita nos dice, ¿y si tienes hijos luego de una violación, cómo ese hijo puede ser, cómo puede ver a su padre agresor? ¿Quieres decir algo? La vida se vale de muchas maneras para atraer más vida. Cuando hay violaciones, cuando hay agresiones en nuestra historia, por seguro, mira, te lo juro que ya pasaron antes. Entonces, el hecho de que existan de nuevo trae la mirada de los individuos de la familia a que miren esta situación con nuevos ojos, porque si no lo hacen, va a repetirse más adelante en los nietos, bisnietos, y entonces nadie hace nada al respecto. Hay que simplemente mirar que un padre violador fue violado también, un padre maltratador ha sido maltratado, es una cadena, ¿sí? Entonces, si nos ponemos con el dedo señalador, pues ese dedo señalador va muchas generaciones atrás también. Entonces, qué mejor que nosotros agradezcamos todo, aceptemos todo como pasó y a todos como fueron, para que la historia pues no se repita, ¿no? Hay que salvar a las generaciones futuras y esa salvación empieza con una aceptación y todos pertenecemos al sistema, o sea, esto requiere mucho trabajo, esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero pues cuando uno tiene una situación de ese tamaño en la vida, también tiene las herramientas para procesarla. Así que tú tienes mucha fuerza en el clan para hacer esto. Difícil. Mi comentario va más o menos por la misma senda. El abuso sexual, la violación, el abuso sexual, en sus diferentes matices, es una lealtad familiar. O sea, si tú sufriste abuso sexual o tu mamá sufre abuso sexual, es que tu abuela sufre abuso sexual, tu padre sufre abuso sexual. Y el abuso sexual puede ser de muchas formas, ¿eh? Cuando la doctora nos dice, tu padre, si ese hombre violó, es porque ese hombre sufrió una violación. No precisamente sexual, pero puede ser un hombre que esté profundamente violado en sus emociones, agredido, mucha violencia, ¿eh? Ya les hablaba yo en algún momento de una mujer que leí un estudio muy interesante sobre abusadores de niños en toda América Latina, una psicóloga social y terapeuta que hizo una encuesta por todos los penales de América Latina para preguntar por qué los hombres violaban a los niños. Y la respuesta fue espeluznante y a la vez, bueno, a mí particularmente me cimbró. Y la respuesta es muy simple, decía ella, después de muchas investigaciones, es porque pueden hacerlo. Es decir, están tan profundamente desvalorizados en su hombría, porque fueron padres que no lograron sus objetivos, porque fueron padres que no lograron mantener a su familia, porque fueron padres que se sienten tan profundamente pisoteados generación tras generación, que una manera de recuperar un poco ese reconocimiento que han perdido durante muchas generaciones es agredir a alguien que puede hacer, o sea, a la víctima más débil, al miembro del clan más vulnerable. Y si ustedes se dan cuenta, todas las historias de violación de niños tienen que ver con niños vulnerables emocionalmente.
Hay que determinar que el abuso sexual puede ser un acto muy cruel, pero tiene un propósito. Y es de que salgamos de un victimismo transgeneracional. Dejemos de ser la víctima perfecta. Dejemos de ser el miembro más débil. Salgámonos de esa posición. Porque el depredador, que puede ser el padre y es un acto muy doloroso, el padre se convierte en el depredador. Un padre ultrajado, humillado, violado, agredido, violentado, se convierte en el agresor y nosotros nos agrede porque somos los más débiles, porque puede hacerlo. Exactamente. Porque no se va a meter con el miembro del clan más poderoso, más fuerte, más en armonía. No lo van a hacer. Entonces, salgámonos de ahí y vayamos hacia el otro lado. Puede ser una lección muy dura, incluso hasta parecer un absurdo, ¿verdad? Una tontería lo que estoy diciendo. Pero recuerden que la razón nos dice una información. Pero acá la intuición, el alma, el espíritu, la conciencia nos abre otro camino. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ojalá que les sirva. Salgámonos del victimismo. Y bueno, ya casi nos vamos. Ahora sí, nos tenemos que despedir. Pero este tema da para mucho más, ¿no? Uy, sí, Hay que increíble. hacer otros Estos son 2, los temas de la 3. vida. Sí, sí, sí. Hay que hacer muchos eventos de mamá y papá, porque también mi mamá se quedaron muchas preguntas y muchas dudas en el tintero. Oh, sí, este es el tema de la vida. Miren, no se lleven la idea de que con una sola cita, un solo tratamiento, una sola meditación ya tenemos. Nos la pasamos la vida entera reorganizando las fibras con mamá y con papá. Lo único que sí les prometo es que cuando ustedes reconocen lo que cada uno tiene que dar a nosotros y en nuestra vida, nosotros mismos podemos hacer las correcciones necesarias y las acomodaciones para que todo vaya sanando. No necesitamos del acompañamiento de alguien todo el tiempo, pero requiere mucha conciencia, un poquito de disciplina y sobre todo querer hacerlo. Así es. Sobre todo querer, tomar la decisión de hacerlo. Les voy a dejar un ejercicio para los que quieran hacerlo, para que se reconozcan en sus papás y en sus mamás. Va para los dos. Rápidamente, hagan una lista, en una hoja de papel pongan todas las cosas que admiran de su madre y en otra hoja de papel pongan todas las cosas que admiran de su padre. Hagan una lista, aunque sean 2 cosas o 3, no importa. Y durante 21 días, léanlas por la mañana antes de levantarse a hacer sus cosas y por la noche lo último que hagan al dormir. 21 días. Cada cosa que ustedes apunten ahí, que admiran, no que les dijeron que tenían que admirar a de su padre, lo que ustedes admiran de su papá, aunque no lo hayan conocido, lo llevan ahí, vincúlense con su padre, porque cada una de esas cosas la llevan ustedes. Cada una de esas cosas que pueden ver en su papá y en su mamá, que le admiren, que le reconozcan, la llevan ustedes. Es decir, también nos han heredado nuestras fortalezas, nuestros papás y nuestras mamás, ¿eh? Y a veces nos enfocamos más en los conflictos que en las fortalezas. También somos fuertes por ellos, también somos resilientes por ellos, también somos creativos por ellos, también. ¿Ok? Entonces hay que sanar esa parte. Doctora, dinos cómo te encontramos, diles cómo pueden hacer para, si tienes algo que quieras invitarlos o a ver, cuéntales. Claro que sí. Bueno, si ustedes están interesados o interesadas en algún acompañamiento, si alguno de los temas de esta semana o la semana pasada les resonó, ya saben mi WhatsApp, lo vamos a repetir, es el 1780-318-1863. Si quieren seguirme por Instagram, yo tengo también algunas charlas en Instagram muy complementarias a lo que estamos haciendo acá con Luis Fernando. La cuenta en Instagram es dra.liliana Hernández. Y así como les venía diciendo hace unos minutos, estoy preparando un taller muy bonito para sanar el útero. Es como rescatar el latido del útero y es un tema que me apasiona. Los que me conocen saben que yo soy osteópata y lo que trabajo es con el útero. Creo que eso es un servicio que estoy prestando para mi sistema también y pues ahora que tengo todo este material llegó el momento de compartirlo. Así que ya estaré compartiendo en redes cuando el curso esté disponible. Y bueno, creo que eso es todo. Y en Trabajos de Cerebro Derecho, obviamente ustedes saben que ahí estamos. Esa es la casa matriz de esta idea. Así es. Y por mi parte también para sesiones personalizadas,
Para los próximos formaciones, también vamos a abrir el próximo diplomado ya en su 9ª edición, quien quiera empezar a formarse en biodescodificación para principiantes, también próximamente ya vamos a abrir bueno, en un mes y medio, pero vamos a estar haciendo una base de datos también. Pueden comunicarse conmigo en el WhatsApp 5255 7440 7069. Ahí me pueden encontrar. También vamos a hacer próximamente un curso, un posgrado para biodescodificación dental que también estamos preparando, porque los dientes, créanme que son un tema aparte también, en esto de la biodescodificación. Así que vamos a hacer un posgrado por ahí. Los interesados, pues ya saben dónde encontrar los trabajos de cerebro, de derecho. Pues Liliana y este servidor estamos muy contentos con los resultados. A veces nos suben los enanos, ¿verdad? Y hoy, como la semana pasada, no podemos darles cabida a todos, lamentablemente, pero bueno, vamos a tratar de resolver. Ya hay algunas propuestas para mudarnos a un Zoom más grande, en fin, pero pues que bueno, esto es resultado de su presencia, de habernos elegido y por supuesto del cariño, del amor que les ofrecemos en estas charlas. Nos despedimos, doctora. Muchísimas gracias por estar aquí. Luis Fernando, qué placer estar contigo, con todos ustedes. Me encantó el tema de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Espero que pasen una bonita noche. Y bueno, para ti también un fuerte abrazo, Luis Fernando. Que la pases muy bonito el fin de semana. Gracias, igualmente, que tengas un bonito fin de semana.